Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a estos seminarios organizados por New Capital Securities. En este caso, hoy día jueves 15 de febrero, vamos a estar hablando del oro versus el dólar, de estos dos activos que son muy importantes y que además se complementan entre sí, ya que uno depende del otro y necesitamos siempre analizarlos en conjunto para tener una visión más completa. Así que vamos a ver qué hará la Fed, qué es lo que se espera con respecto a todo esto. Analizaremos las últimas noticias que se han estado dando en el mercado. Bien, esta es la página web de New Capital Securities y este es el email del área de soporte. Anótenlas, newcapitalsecurities.com y support@newcapital-sec.com. Mi nombre es María Emilia Jiménez, los voy a estar acompañando a todos, respondiendo sus preguntas. Así que a través del chat escriben, yo leo y respondo en el momento. ¿Sí? Bueno, vamos comenzando. Y antes de empezar este tema, les quería mostrar algo que no tiene nada que ver en realidad con el oro y con el dólar, pero que me parece requete contra importante. ¿Sí? Así que es muy rápido, se los voy a mencionar y después ya pasamos al tema, porque nos toma unos minutos nada más verlo. Y es esto, no sé si ustedes lo vieron hoy, que lo publiqué en mis redes, y es que Reino Unido y Japón, las dos economías, hoy entraron en recesión técnica. ¿Sí? Se publicó de ambos el PBI, en este caso es el PBI de trimestral, ¿sí? Eh, y como ustedes ven, ya Reino Unido venía con menos 0,1 y ahora menos 0,3. Y dos trimestres consecutivos, sería el Q3 y Q4, los últimos dos trimestres, juntos ya es recesión técnica. Esto no quiere decir que el próximo trimestre no pueda volver al terreno positivo y esto se salga, pero desde el vamos ya esto es una recesión técnica. Y Japón lo mismo, estaba en menos 0,8, logró repuntar a menos 0,1, pero sigue estando negativo. O sea, son dos trimestres, básicamente son 6 meses completos de una economía que en vez de crecer se contrae directamente. No genera absolutamente nada de crecimiento. Pierde. ¿Sí? Así que bueno, les quería mostrar estos dos puntos de Reino Unido y de Japón entrando en recesión técnica. Vamos a ver si realmente lo logran repuntar este primer trimestre de este año 2024 o si sigue igual. ¿Sí? Así que una vez dicho esto, empezamos con el dólar y el oro, que obviamente es el tema de esta noche. ¿Sí? Vamos a ver los gráficos de estos activos y después vamos a ver algunas noticias que he juntado para ustedes para que podamos leer entre todos y ver qué ha venido ocurriendo. ¿Sí? Vamos a empezar aquí primero con el gráfico del dólar, que el día de hoy hizo una leve bajada, como ustedes lo pueden ver. Vamos a ampliar, estábamos en esta resistencia que estábamos diciendo que es muy importante. Lo decíamos en el seminario de ayer, donde el precio todavía no la rompía, iba y venía, pero no hacía más nada. En este caso, esta velita verde rompe, pero automáticamente tenemos esta roja que la anula, lo que lo hace una especie de rompimiento falso, porque apenas tenemos una vela y la otra, o hay un movimiento que anula el rompimiento, hasta que no se hace el retesteo, no se confirma, ¿sí? Pero después de eso vemos que las otras velas vuelven al terreno y después tenemos esta clímax verde que es pequeña, pero que nos indica rechazo. No sé que básicamente acá esta resistencia no fue clara, fue bastante improlija, pero el precio terminó rebotando en ella. Si este rompimiento no sirvió. Ustedes recuerden que cuando el precio rompe y automáticamente baja sin hacer ninguna estructura, no se lo puede tomar como tal. Es como esto. Sube y automáticamente baja. ¿Sí? No es lo mismo que este que sube y las velas que siguen estando en dirección a ese rompimiento. ¿Bien? Acá pasa exactamente lo mismo. Y la clímax termina entonces de confirmar eso que les mencionaba.
¿sí? Bueno, entonces, el dólar hoy tuvo un movimiento de retroceso. Puede ser, obviamente, la parte técnica, puede haber hecho que eso suceda, ¿sí? Las cuestiones técnicas en los activos suelen tener un papel muy relevante, porque, como les mencionaba en el seminario de ayer, lo repito porque sé que algunos quizá no estuvieron o no pudieron ver la grabación. Cuando los precios se acercan, ya sea a una resistencia o a un soporte, hay muchos operadores técnicos en esos momentos que simplemente operan porque el precio llegó acá o porque el precio llegó acá o a cualquiera de estas líneas o líneas que ellos mismos tengan dibujadas, medias móviles y demás. Operan simplemente por eso, porque el precio llegó a un punto. No les importa ni la Fed, ni lo que diga Powell, ni lo que pase con nada. ¿Sí? No les importa porque ellos lo único que ven es la parte técnica, los rechazos y nada más. Y hay muchos traders que hacen eso. Entonces no podemos obviar y dejar eso de lado. Entonces, más allá de que no tengamos un motivo para que caiga o no tengamos un motivo para que suba, los rebotes en los soportes y resistencias juegan un papel muy importante porque existen otro tipo de operadores que no tienen en cuenta el fundamento. ¿Sí? No solamente traders de carne y hueso, como nosotros, que somos personas humanas que estamos frente a la computadora o al móvil y hacemos operaciones, sino que hay operadores que hacen, que tienen, digamos, un algoritmo matemático y cuando se cumplen ciertas condiciones abren posiciones y suelen ser grandes. Y no están pendientes de lo fundamental, simplemente de las cuestiones matemáticas del gráfico. ¿Sí? Para que ustedes a eso nunca se lo olviden. Y por ahí que no me digan o entren en duda de decir, ¿por qué rebotó si se supone que tenía que subir? Porque hay una resistencia. Y ese es un motivo suficiente, porque están estos tipos de traders, claros, cuantitativos, institucionales, eh, exactamente que cumplen ese tipo de trading y que obviamente mueve mucho dinero. Así que bueno, yo creo que este rebote es bastante, tiene que ver mucho con eso. Igual acá tengo unas noticias que se las he linkeado en mi página Emilia Jiménez Trading, son tres, vamos a ir abriendo. Vamos a ver esta de Bostic, que habló hoy, esta de Waller, que también habló hoy, miembro de la Fed, y esta que también habla un poco más de Bostic, pero es un poco más completa que la anterior. ¿Sí? No las vamos a leer completas, obviamente, porque son largas. Vamos a ir tomando algunos puntos de esto. Y después, obviamente, se las dejo a ustedes ahí linkeadas a todas para que cuando tengan un tiempo las puedan leer, porque sobre todo esta primera es un poquito extensa, ¿sí? Vean, acá la historia continúa y tiene bastante para leer, ¿sí? Bien, vamos a ir resumiendo lo que ha dicho tanto Bostic como Waller el día de hoy, que son miembros de la Reserva Federal que el día de hoy tuvieron un lugar y hablaron y expresaron sus opiniones. En este caso, Bostic, que fue, creo que fue, a ver, dígame, quiero ver si fue el primero o el segundo. Bostic fue el segundo, bueno, no importa. Dice que él no ve ninguna prisa para recortar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el mercado laboral estadounidense y su economía en general están muy fuertes, que esto nosotros lo hemos venido hablando. La economía estadounidense no está como la de Japón, no está como la de Reino Unido, no está como la de zona euro, que ya hay dos recesivas y zona euro que no entró en recesión de milagro, pero básicamente está al borde. Estados Unidos no. Su economía está fuerte, su mercado laboral no presenta grandes problemas. Entonces, no se pueden arriesgar a bajar las tasas cuando todo esto está en marcha, ¿sí? Y que aún para él no está claro si la inflación se encamina de manera sostenible al objetivo del 2%. ¿Mm? Recuerden también que se ha publicado esta semana los datos de IPC, donde en todos los casos, anual, mensual, subyacente y no subyacente,
en todos los casos se ha publicado un resultado que ha superado la expectativa, ¿sí? Y además, la inflación está en mínimos, pero está yendo y viniendo, está zigzagueando, y es eso lo que le presenta dudas a Bostic. No sabe o no tiene claro si la inflación está de una manera sostenible encaminada a ese objetivo o no. Esa es la duda que tiene él. Entonces, este mensaje va bastante de la mano con lo que dice Powell y la mayoría de los miembros. ¿Sí? A ver qué leo acá. Unos comentarios de Hugo, que dice que los datos de Estados Unidos hoy salieron mixtos, el dato de las ventas minoristas puede adelantarnos a alguna posible recesión. Hay varios indicadores que hablan de una posible recesión. El primero de esos indicadores, que históricamente siempre ha funcionado, vamos a verlo, que no tiene nada que ver con las ventas, pero es algo que nosotros solemos ver a menudo, que es que los rendimientos de los bonos a 2 años estén en 4,59 y que el de 10 años esté en 4,25. No es normal que el rendimiento de un bono de menos tiempo sea más alto que uno de menor tiempo. Se supone que debería ser al revés, el de 10 años debería ser bastante más alto que el de 2. Esa inversión de la curva, una curva invertida, nos muestra posibilidad de recesión en un país como Estados Unidos. Argentina la tiene invertida, pero vive de recesión. En este caso es por probabilidad de default o falta de pago. Depende de qué tipo de país. En el caso de Estados Unidos es probabilidad de recesión. Con respecto a las ventas minoristas que se publicaron hoy, lo que tenemos que hacer es ver un historial, ¿sí? Entonces acá tenemos ventas minoristas que han sido negativas, han sido menores al periodo anterior, bastante menores a lo esperado, así que vamos a ver de ampliar un poco más esta información. Y si vemos que vienen en una tendencia claramente hacia la baja, sí, obviamente, y vemos que está esto bastante horrible. A ver, este gráfico. Y sí, acá lo podemos ver mejor porque obviamente están con muchas idas y vueltas. Acá lo vemos mejor, en un corto plazo, y vimos que tiene un momento en el que ha subido, o sea, todos estos han tenido un camino de subida, es decir, de acá hasta acá hubo una recuperación. Acá estuvo la caída, acá se recuperó levemente y acá ya cayó. Si esto se sostiene, obviamente, que las ventas minoristas continúan, o sea, dejan de tener esta racha de crecimiento y ya directamente se continúa durante bastantes periodos en bajada e incluso en negativo, por supuesto que esto sí va a repercutir, ¿sí? Así que es una antesala el tema de las ventas minoristas para ver cómo viene la actividad. De la mano vendría todo lo que es los PMI y también vendría digamos, por parte final, el PBI, el Producto Bruto Interno. Si todos esos datos van mostrando una desaceleración, obviamente que va complicando la economía. ¿Sí? Acá me preguntan qué es IPC, Índice de Precio al Consumidor, o mejor conocido como inflación. Después está el IPP, que te lo voy a escribir acá. Tenemos IPC, a ver un segundo, que tomo un bolígrafo, IPC, Índice de Precio al Consumidor. IPP, Índice del Precio al Consumidor, al productor, consumidor y productor. Cuando el productor tiene un aumento de su inflación, de sus precios, de sus costos, obviamente su producción sube de precio y esto se termina trasladando al consumidor, ¿no? Generalmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Espero que hasta ahora vaya quedando todo claro. Cualquier duda que tengan, ya sea conceptual o algo que haya quedado por ahí dando vueltas, me avisan. Bien, entonces sí, los datos de ventas minoristas, si tienen un buen periodo de acumulación mala, obviamente va a repercutir, y además que tenemos ya esa antesala de la reversión de la curva,
del rendimiento de los bonos. Ya está invertida hace tiempo ya. Y históricamente, cada vez que eso pasó, hubo una recesión después en Estados Unidos. Y ahora es la primera vez que no está pasando todavía. Y hay otras economías que ya lo están. Y entonces, bueno, la amenaza sigue estando. Las tasas altas de interés siguen estando. Y como les dije, la amenaza no se ha ido. Acá me dice Cristian cómo se siente la proyección de los índices hasta el fin de este mes, que queda poco, queda la mitad. ¿Todos seguirán subiendo? Vamos a ver los precios. Acá tenemos los gráficos. El fin de mes sería, se voy a trasladar a poner una flechita o alguna línea paralela para que tengan noción de, a ver, ahí hago la proyección, justo 29, porque este año es bisiesto. Tenemos 29 días en febrero. Acá lo que yo les estoy mostrando es el Standard Poor's 500. ¿Sí? ¿Por qué es esta línea? Simplemente para que vean la distancia que hay y si nosotros continuamos con una proyección, los precios obviamente en el caso de que continúen subiendo, porque eso no lo podemos saber. Yo no puedo saber si los precios van a continuar subiendo hasta fin de mes, ni siquiera puedo saber si van a subir dentro de 2 horas. Eso es imposible que lo sepa yo ni nadie. ¿Mm? Pero ¿para qué sirven estas líneas de decir, esta es la fecha que yo quiero tener en consideración? Porque si nosotros ya tenemos líneas trazadas, que en este caso son alcistas, ¿por qué son alcistas estas líneas? Tanto estas de acá, que son paralelas, como esta y esta, que también son paralelas. Son alcistas porque el precio se está moviendo de una forma alcista. ¿Sí? Entonces, como yo sigo ese movimiento alcista, y acá voy a trazar otra línea más, voy a probar a ver si está bien o no. Esta me parece que sí, y la quiero trasladar hasta después del 29. Vean esa línea de ahí, que une este soporte con este y este. Si el precio realmente, supongamos, vamos al análisis más pesimista dentro de todas estas líneas. Si el precio siguiera respetando esta línea, seguiría quizá rebotando por acá, si se da ese escenario. Si eso se diera, ese rebote continuo, hasta fin de mes, a ver que ahí tomo un lápiz, marcador, quizá el precio podría terminar en 5.100. Ahora, si el precio hace otra cosa y directamente no respeta esa línea, sino que empieza a respetar estas, entonces a final del mes el precio podría estar entre los 5.200 y los 5.300. No les estoy diciendo que el precio vaya a estar obligadamente en ese punto, porque como les digo, no lo puedo saber yo ni nadie. Pero estas líneas sirven para eso, ¿sí? Tanto las de proyección de tendencia como la de la fecha, porque más o menos, si el precio sigue respetando esas líneas, puede llegar a estar en alguno de esos niveles. Ahora, si de repente el precio empieza a hacer esto y empieza a tirarme un canal bajista, entonces deberé ver cuáles son los suelos de esos canales cerca de la fecha para tener otra consideración a largo plazo. Va, largo plazo no, es corto plazo porque son 15 días, ¿sí? Bien, así que de momento es esto, son las probabilidades. Claro, y acá me está mencionando que ha roto estas dos líneas, claro, acá hizo rompimiento, acá hizo apoyo, continuó, volvió a ingresar y directamente está respetando esto. Entonces, ya como a estas dos líneas paralelas las ha roto hacia arriba y ha vuelto a ingresar y las ha vuelto a romper, el hecho de que haya roto varias veces, 1, 2, 3,
3 veces las ha cortado. Significa que está perdiendo relevancia esas líneas. Las líneas son relevantes, ¿cuáles? Las que respeta el precio. Cuando deja de respetarlas, se vuelven poco relevantes. Entonces, por eso tracé esta otra línea, acá, que la puedo poner un poquito más prolija, a ver, ahí, quizá. Voy a tratar de copiar y pegarle y ver si encaja en algún otro lado, y veo que acá sí. ¿Mm? Bastante bien, obviamente no es tan perfecto, pero bueno. Acá encaja un poquito desprolijo, acá bien, acá bien, acá bien. ¿Sí? Entonces podríamos estar observando quizá este pequeño y muy acelerado rango. Está bastante acelerado. ¿Sí? Pero bueno, no descartamos nada. Podemos también, por las dudas, tener una proyección ahí. Ustedes cuando hacen proyecciones tienen que tratar de tener la mayor cantidad de líneas posibles, porque son todas posibilidades, son todas opciones. Y sepan también, más allá de lo técnico, porque el precio va a rebotar solo en una línea, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué tenés tantas líneas si genera confusión al final no sé en cuál? Es que podés tener miles de líneas, pero el precio va a rebotar solamente en una. Y el precio te avisa cuando va a rebotar en una línea. ¿Por qué? Porque pierde fuerza al llegar a esa línea y te hace velas tipo clímax. No siempre, pero las hace. Y cuando empieza a hacer eso, el precio empieza a avisar que hay un rebote. ¿Mm? Entonces podemos tener miles de líneas, pero nos vamos a concentrar solamente en la que el precio elija para rebotar si es que lo hace, porque a veces pasa que rebota en cualquier lado. ¿Bien? Y también tener en cuenta, en el caso de que ustedes operen con parte fundamental, tener eso en cuenta porque empezamos a tener perspectivas de largo plazo. Es decir, bueno, yo veo, supongamos, ¿no? Que a largo plazo la bolsa sube. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar soportes y en esos soportes voy a buscar compras. ¿Sí? Si esa es mi perspectiva con respecto al fundamento. Bien, con respecto al Dow Jones. Acá pasó esto de las velas clímax. Este activo ha sido muy prolijo. El Standard Poor's y el Nasdaq no. Y esto suele pasar. Hace un tiempo, el que era prolijo era el Standard Poor's y los otros dos no. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Cuando ustedes trazan líneas y el precio las respeta a todas. Estas 3 líneas son todas paralelas. Vean cómo el precio, a medida que llega varias veces, acá toca y hace una clímax. Acá el precio llega, esta primera es una clímax, es interesante, pero todavía el precio no había frenado, me sirve más la segunda. ¿Sí? Esto es una clímax, esto es otra, en un punto que ya está retesteado. Entonces el precio va diciendo, porque no va a rebotar en todos lados, o en todas las líneas. Pero si respeta muy bien las que ya tengo trazadas, no las rompe, sigue rebotando en ellas, y encima me hace velas como esta, mejor. ¿Sí? Pasa en todo tipo de activos también. Nada más que hay activos que de momento, por algunas circunstancias, se salen y no respetan nada. Cuando ustedes ven que tracen lo que tracen, el precio no respeta, entonces olvídense de ese activo por unos días y no lo vean, porque no tiene sentido, porque no van a poder concretar nada. Por ejemplo, acá el dólar, volviendo a uno de los activos que es estrella el día de hoy, esta línea de color violeta, con esta inclinación ya conocida, que viene desde hace un montón, el precio la sigue respetando y sigue rebotando en esta inclinación, con este ángulo particularmente. Por ejemplo, acá cuando consolido, en esta parte, que ahora se los voy a remarcar, voy a ampliar un poco más, vean cómo acá te hace una clímax hacia la baja, acá una hacia el alza, acá una pequeñita hacia el alza, ¿sí? El mismo precio te va diciendo sobre las líneas, te va mostrando, ¿sí? Y acá, a pesar de que acá rompe un poquito y se vuelve a meter,
tenemos esa clímax de color verde que sirve. ¿Sí? Y si esta misma línea la copiamos y la pegamos y la ponemos en este soporte que se da acá, seguimos teniendo clímax. El soporte se da con estos toques, pero ya esa clímax verde de ahí, que la vuelvo a dibujar, ya se sabía que acá era un soporte, ¿sí? Ya era sabido porque tenemos varios puntos de toque. Y esa clímax me termina dando la señal de compra, ¿sí? No es que tengo que buscar la vela en cualquier lado. Yo acá con esta vela ya sabía que era resistencia porque tocó una, dos veces. Esta acá se da en la tercera y acá hay una cuarta. ¿Ven? Yo acá ya sabía que esto era soporte porque tengo todos estos puntos y acá me da la compra. Acá me da otra. ¿Bien? Pero eso lo pueden aprovechar solo cuando el precio respeta las líneas. Si ustedes ven que trazan y casi ninguna sirve porque no las respeta, lo dejan de lado. Dejen descansar ese activo que en algún momento se va a volver a alinear. ¿Mm? O si no, borren todo lo que trazaron y empiecen de vuelta. O hagan así, apretan este ojito para dejar de ver todo y empiezan de vuelta y dicen, bueno, quizá hay algo que no vi, me salió mal, porque también tengamos en cuenta que somos seres humanos y podemos haber dibujado muy mal. Sí, puede pasar a cualquiera que se equivoque, que tenga un mal día, que esté desconcentrado o preocupado por otra cosa y no haya visto bien las cosas. O sea, se borra y se empieza de vuelta. Y si no, se deja para otro momento. Bien. Vamos a ver un poco el oro. Y ya volvemos a las noticias que estábamos viendo. ¿Mm? El oro, vamos a achicar para tener una mejor visión. Anoche, ayer al mediodía, digamos, el seminario que tuvimos, ya teníamos trazada esta unión de estas dos líneas que generaban una línea recta, horizontal, y a esta línea la copiamos y la trasladamos a este suelo, porque estamos esperando a ver si el precio es atraído por esa línea, por lo que se estaría formando un rango. Punto 1, punto 2, punto 3, terminamos esperando acá el famoso punto 4 del rango, a ver si realmente aparece. ¿Sí? Si ese punto aparece, porque el precio se dirige hacia él, frena en él, no lo rompe, y encima después de unas velitas me hace una clímax, ya sé lo que hay que hacer, no hay mucha duda. Salvo que el precio rompa, que no, pero que sea un rompimiento real, no un rompimiento de rompe y ahí nomás vuelve a entrar, porque eso no sirve. ¿Sí? Tiene que romper y mantenerse. Varias velas por fuera. Y si me hace un retesteo, digamos de rebote, pero en salida, también lo puedo aprovechar. ¿Sí? Les amplío acá un poquito para que sepan a qué me refiero. Vamos a seguir trabajando con la línea azul esta del oro. Si el precio llega al punto 4 y empieza a frenar y me hace una clímax de esta forma, es decir, donde el cuerpo está arriba, es pequeño y la sombra es grande, está hacia abajo, como si esto fuese una flecha. Nada más que en vez de una flecha, esto es una vela. Si tiene esta forma, es rebote alcista en compra. Pero si el precio rompe, se mantiene y me hace una clímax acá, pero con otra forma, como si fuese una flecha hacia abajo, nada más que es una vela, significa lo opuesto. Tomen a la vela clímax como si fuese una flecha. Si es así, es compra, si es así, es venta. Y en vez de la flecha, le ponen el cuadradito o el rectángulo del cuerpo de la vela. ¿Sí? Si sucede esto, sería un pullback que también se puede aprovechar. ¿Sí? Así que hay que ver qué pasa. Ese punto número 4 es muy atractivo, muy interesante.
Este rango prácticamente ya el precio acá lo rompió una vez. El precio acá lo rompió una vez, acá lo rompió dos veces. Ya no lo está respetando, así que ese rango lo podemos dejar de ver y nos podemos concentrar en este, que me parece más importante porque es más grande, más tiempo. Esas velas pueden ser de cualquier color, sí, eso es indistinto, no hay mucho problema. Lo más relevante es que la sombra sea larga y el cuerpo sea pequeño. Mientras más larga es esa vela, más fuerte es el rechazo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá yo veo, les puedo mostrar algunas que son muy interesantes con respecto a su sombra. Y les puedo marcar esta hacia la baja, esta hacia el alza, que tiene un rebote pequeño. Lo importante es que rebote. ¿Sí? Esta de acá es roja. Después, ¿cuál otra hay así? Esta verde, esta roja, esta roja de acá. Obviamente, clímax van a encontrar en todos lados. El tema es que se den en resistencias o en soportes, porque ahí es donde toman importancia. Si se dan en cualquier lado y puede ser que salga mal. Bien, pero mientras estén en resistencias y soportes, mejor. Ahí es donde cobran más importancia. Ahí lo que hice recién fue mostrarle ejemplos. Y vean acá que tienen una para un lado y otra para el otro. Esta rebota hacia el alza y realmente subió porque el precio llegó hasta acá. El tema es que duró poco, pero eso ya es otra cosa que no lo podemos saber. Y automáticamente después de haber subido hasta acá, desde este punto que cierra, que es un montón lo que subió, hace la clímax contraria y el precio baja, pero tarda, no lo hace tan rápido. La única diferencia de acá entre esta clímax y esta, ambas funcionan, nada más que la primera genera una compra contra rápida y la segunda hace una caída más lenta. Pero las dos funcionaron y las dos fueron buenas. ¿Sí? Y a veces puede decir uno, ay, pero me confunde una por un lado, otra por el otro. Pero bueno, traten de verlas y de buscarlas en soportes o en resistencia, lo más cerquito. Y que el cuerpo, teniendo en cuenta esta línea, que el cuerpo de la vela esté bien sobre la línea, porque si está así, es más complicado, no es tan linda. Tiene que estar lo más cerca del punto de soporte de resistencia y ahí es donde mejor funciona. ¿Bien? Acá me consultan si un análisis es mucho más fuerte que una noticia. No, no. Los dos son importantes y los dos pueden tener muchísima importancia, porque muestran cosas diferentes. Te lo explico acá. Vos tenés, obviamente, lo que es la parte fundamental. Ahí agrando la letra. La parte fundamental, que vendría a ser toda la parte de noticias, eventos económicos o cualquier indicador económico que salga, la parte fundamental lo que hace es marcarte el largo plazo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos tenés eh, inflación que se viene publicando o la Fed que está decidiendo tasas de interés, esas decisiones que tome la Fed, por ejemplo, o el Banco de Reino Unido o el que sea, va a ir sacando noticias, pero va a repercutir en el largo plazo, porque la subida de tasas lleva meses, incluso años, o décadas, como Japón, por ejemplo, que viene con la misma tasa hace un montón, ¿sí? Las noticias te marcan un plazo más largo. En cambio, lo que es el análisis técnico te muestra todo lo que es el corto plazo o el scalping, que pueden ser rebotes de minutos, de segundos, de horas o de días. Bien. Entonces los dos son importantes porque los dos te dan entrada y los dos te pueden dar ganancia,
Si vos los podés combinar mucho mejor para potenciar la fortaleza de tu entrada, pero cada uno es importante en su propia área. No es que uno es mejor que el otro, son diferentes, los dos sirven para puntos específicos y si los unís, lo mejoras. ¿Bien? Así que los dos se pueden utilizar con tranquilidad. Ahí voy leyendo lo que me van preguntando. Análisis técnico y análisis fundamental, en realidad los dos son análisis válidos, dice Jeffrey. Exacto. Totalmente de acuerdo con tu postura. Leonardo, que fue quien hizo la pregunta anterior, dice que hace 2 días operó y el análisis le indicaba una compra. Sin embargo, la noticia fue más fuerte y perdí. Y sí puede pasar también. ¿Mm? A mi criterio, tenés que tener conocimiento concreto del fundamental. El técnico es más simple. Exacto, para mí también. Lo técnico es más simple porque son simplemente velas y las velas son siempre las mismas. ¿Son verdes o son rojas? ¿Son alcistas o son bajistas? Están en un soporte o en una resistencia. Y es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque es una repetición. No hay nada nuevo, no va a aparecer una vela de color amarillo o una vela que traspase la pantalla y me toque la cara. No, es igual. En cambio, las noticias te pueden dar un pesimismo, te pueden dar un optimismo. La misma noticia se puede interpretar de diferentes formas. Un indicador económico puede despertar expectativas totalmente contrarias, confusas, ¿sí? Y eso sí es más dinámico. ¿M? Y puede ser también, también depende del momento en el que vos operes, porque si vos estás operando una noticia exactamente en el momento en el que se publicó acá en el calendario económico, ahí es muy peligroso, porque ahí no va a haber ni fundamento ni técnico que te respete, cuando es justo en el momento del horario en el que se publica. Por eso yo no recomiendo operar en el mismo horario. Operen antes o posiciónense después. Porque si lo hacen justo en el momento en el que se publica, hay mucha gente, muchos operadores, esperando eso para inyectar dinero. ¿Sí? Y algunos lo inyectan antes de que se publique, otros lo hacen en el medio y quizás lo hacen apurados y el precio se dispara para cualquier lado. Y ahí no te va a funcionar casi nada. Salvo que tengas una estrategia específica para este tipo de momentos. Y la que yo conozco para operar exactamente en el momento, por ejemplo, a las 8:30, tenés que tener dos órdenes abiertas a la vez, una compra y una venta juntas. Y tenés que ser rápido para cerrar la que no se active y quedarte con la que se activó. O sea, ¿por qué tendría que tener dos órdenes abiertas? Porque puede pasar cualquier cosa, justo en el horario en el que se publica la operación. Así que ojo con eso, porque ahí no tenés de dónde agarrarte, porque es un momento de locura y puede pasar cualquier cosa. Si tenés esa estrategia de que haces las dos operaciones juntas, programadas obviamente, se te activa una y la otra la tenés que cerrar rapidísimo para que no se te active también. Y ser rapidísimo con el stop loss para proteger la ganancia, si es que la tenés, o para proteger para que la pérdida sea lo más pequeña posible o no sea ninguna. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de la Fed, me van avisando si queda alguna otra duda. Los funcionarios en general, no tanto Bostic, que empezamos a hablar, han pasado gran parte de las primeras 7 semanas del año, o sea, todo este año básicamente, rechazando las expectativas del mercado de un recorte de tasas en la próxima reunión de marzo. Empezamos el año con los inversionistas y los analistas muy, digamos, muy a favor de que las tasas ya iban a bajar. Y los miembros de la Fed lo único que están haciendo es ponerle freno a esa aceleración. ¿Sí? El mismo presidente, Jerome Powell, de esta Reserva Federal, de este Banco Central estadounidense,
ha dicho que necesita más confianza en que la inflación realmente se está encaminando a su objetivo del 2%. ¿Sí? Así que todos básicamente están con esta postura. Necesitan más pruebas de que la tasa de inflación realmente está en el punto deseado. Y el último dato que salió, que es este que les mostré recién, no está a favor de esa espera. Por eso es que el dólar sube, tiene un efecto más que esperado. Si la inflación no cede como la Fed desea, significa que no puede bajar las tasas. Significa, por lo tanto, que las tasas se mantienen altas. Y eso significa, por lo tanto, que el dólar sigue siendo demandado. A mayor tasa, mayor rendimiento. Entonces, es más demanda en un activo. Cualquier persona que vea que un activo tiene mucho rendimiento, lo va a comprar o se va a quedar en él, no se va a ir. No tiene sentido irse de un activo que te da mucho rendimiento, mucha tasa. Me voy cuando baja el rendimiento porque me busco otro que me dé más. El inversionista hace eso, busca rendimiento y se va permanentemente a aquel activo que le promete más. Es así de fácil. Si el dólar me promete mucho rendimiento en tasa, ¿para qué me voy a ir? Entonces, una inflación alta, como acá, lo único que hace es fortalecer el dólar y debilitar el oro, como ha pasado acá, que es obviamente lo más esperable. Así que todo depende de la inflación. Y como verán, es un dato que quizá nos haga esperar mucho. No nos queda otra que hacer. ¿Sí? Volviendo al oro, vamos a terminar en este caso con este activo esperando el punto 4, porque esta línea está totalmente desprolija. Así que la que nos queda ahora es esta línea azul, que bueno, quizá no la toca nunca. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es esperar, y en el caso de que el precio no llegue a este punto, y bueno, buscar otras estructuras que a futuro se armen. Quizá nos termina sorprendiendo. Hay algunos activos que he estado viendo que tardaron un montón en tocar los puntos. Miren este rango en libra-yen. Es un rango clarísimo, clarísimo, clarísimo. Tenemos punto 1, punto 2, acá se queda con ganas del punto 3, vuelve a tocar punto 2 acá, y acá recién da el punto 3 varias veces. ¿Sí? ¿Qué quedamos haciendo? Esperando el punto 4. Recién acá se dio. El punto 1 fue en agosto del año pasado. El punto 4 en febrero de este año. Miren la cantidad de meses que pasó Libra-Yen esperando esto. Y el punto 4 se dio ahí. El tema, después de tanta espera, es que no nos dio ninguna vela de confirmación. Y a veces pasa y nos tenemos que aguantar la bronca. No nos queda otra. Obviamente, como el precio estaba teniendo una postura tras esta línea, para darle un seguimiento, uní estos dos mínimos, para ver, ya que no había dado un rebote, digo, bueno, que dé un rompimiento. Y rompe con una clímax alcista, tampoco sirve, lamentablemente. Seguimos esperando. Y el precio nos hace a veces esas jugadas que uno dice, bueno, estoy esperando hace meses y cuando veo que se da, no pasa nada. No da rebote, no da rompimiento. ¿Qué es lo que nos queda de vuelta? Seguir esperando un nuevo testeo a ese punto 4 y ver si realmente ahí nos da la posibilidad o no. O de una capaz que lo rompa y haga un throwback y me dé otra opción. Pero esa es la paciencia que hay que tener. Creo que el neozelandés yen también era otro. Sí. Uno,
2, de vuelta 2, 3, 4. Ampliamos el 4 y vemos que acá estamos en la misma. Bueno, hay una pequeña, acá sí se puede decir que sí hubo, porque tenemos esta clímax chiquita acá. Es media feita, pero bueno, se toma. ¿Mm? Me hubiese encantado que fuese esta, pero después de todo no fue tan feo como el otro. Miren acá, este otro rango de acá. 1, 2, 3, de vuelta 3 y 4 es todo eso. Ven que los rangos funcionan, no digo siempre, pero suelen funcionar bastante bien. Veamos el punto 4. Acá sí es bien prolijito, porque lo toca por primera vez acá que no nos da mucha opción. Pero ya cuando toca acá, nos da esta clímax verde, esta otra, ya sí nos da posibilidad, no en el primer toque, sino cuando vuelve al punto, recién ahí nos da. ¿Y cuánto tiempo pasa? Del 7 de diciembre al 14, una semana. No parece tanto, pero quizá alguien que no tenga paciencia, en una semana dice, bueno, ya está, no se dio y se lo olvida. Y bueno, es parte de la paciencia. Jeffrey pregunta sobre eurodólar, ahí lo vemos. Achicamos a ver qué estábamos viendo. Bueno, acá no había ningún rango en particular. Teníamos estos soportes para ver si el precio realmente acá rebotaba por tercera vez, pero como podemos ver, no hizo ningún rebote. Ahí les amplío para que vean que no. Desde el momento en que el precio rompe, a ver, cambio de color para que se vea mejor. Desde el momento en que el precio rompe y hace estructura, no me puedo esperar ningún tipo de rebote. Acá sí nos da una señal horriblemente engañosa, que lo acabo de ver, no me había fijado, vean qué feo. Rompe, apoya y me da dos clímax bajistas, esta verde y esta verde. Y después de darnos eso, se va hacia arriba y nos traiciona. Pero bueno, es parte del juego. Igual, eh, esta operación, si tenemos en cuenta, no todos lo van a hacer porque es muy arriesgada, obviamente, el máximo más alto último es este. O sea que si alguien ha sido lo suficientemente conservador, podría haber puesto el stop loss por acá arriba. Pero no todo el mundo. Por eso, más allá de eso, lo vamos a considerar perdedora directamente, para no estar con tantas vueltas, ¿sí? Después de eso, el euro dólar estaba. La última señal que se dio acá en los boletines fue por la ruptura de esa consolidación que se da acá a la venta y todo este recorrido es ganador. Después de eso, el precio entra en este rango, que acá de vuelta lo mismo. Punto 1, 2, nuevamente 2 y recién acá del 13. ¿Sí? Y acá el precio sigue. A ver, en el punto 3. ¿Sí? Así que nos quedamos acá. El rango en realidad se da cuando hay 1, 2, 3. A partir de ahí sabemos que hay un zigzagueo. ¿Cuál es el punto que se puede operar? Recién el 4. El 3 no, porque el 3 es parte del movimiento. Pero bueno, es bastante feo esto, es más un canal, digamos. Así que lo que nos quedaría es esperar en el punto 4, que sería acá arriba un rebote, pero bueno. No veo mucho más. Me quedo con esta entrada de acá que fue dada en el boletín, que a partir de la venta el precio va, viene, va y viene, pero obviamente en este caso, este tipo de entradas por rompimiento sí o sí el stop loss vaya arriba del último máximo. Acá no hay opción como en el otro caso. Sí o sí.
Entonces, por más que tiene estos momentos en el que entra en pérdida, la entrada no pierde porque no toca el stop loss y el precio tranquilamente se desarrolla y va hacia su punto, hacia un punto ganador sin ningún problema. Tarda tiempo, puede haber sacado de quicio a más de uno, quizá, pero bueno, todo radica en la paciencia. Bueno, espero que todo lo que hemos estado hablando se vaya entendiendo. Recuerden que les dejo estas noticias para que las lean completas, eh, porque obviamente no quiero perder tiempo en leer esto cuando ustedes lo pueden hacer solos, pero sí está bueno irles explicando. Después está otra, Waller de la Fed da otro punto de vista porque él habla de que el dólar, como dice aquí, seguirá siendo la moneda de reserva mundial. De eso hablo hoy. ¿M? Ha defendido la posición del dólar, confiando en su poder y en su dominio como divisa de comercio internacional. Habla de la ventaja que la economía esté tan fuerte. O sea, él tiene otra postura cuando para otros analistas o banqueros el dólar tan fuerte o la economía tan fuerte genera el riesgo de que no se baje la tasa. Él lo ve como una fortaleza, que obviamente lo es, y que siga y continúe el dominio de la moneda. Así que bueno, les dejo esta otra noticia también para que la vean. Y acá esta otra vuelve a hablar de Bostic, que está centrado en la inflación, que es lo que mencionamos recién. Sí, es muy cortita. Están todas linkeadas en mi canal de Facebook, que está ahí, para que lo tengan. Acá me pregunta Hugo, ¿qué tan importante es el IPP? Si es tan importante como el IPC. Los dos son importantes, pero el IPC tiene un mayor impacto, el que es al consumidor. Obviamente, si vos tenés un IPP muy fuerte, precio al productor, muy descontrolado hacia el alza, va a terminar yendo al IPC. Pero si vos lo mantienes estable, no hay mayor riesgo, ¿sí? Porque recordemos que si el productor, si uno es fabricante de algún producto y veo que todas mis materias primas, mis materiales, mis costos se elevan, voy a terminar encareciendo el precio de mi producto final y por tanto, si a todos los empresarios les pasa eso en general, se termina. Ahí se me puede escuchar. A ver, ahí sí. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, les redondeo lo que les estaba mencionando, que el IPC es más relevante porque tiene mayor alcance. Obviamente, los consumidores son mucho más que en cantidad que los productores. Y además, el consumo es el corazón de la economía. Para que la inflación del productor se traslade a la inflación del consumidor, debe ser generalizada y sostenida. Si realmente la inflación al productor lleva mucho tiempo creciendo y se generaliza en todos los sectores productivos,
ahí sí se va trasladando a la inflación del consumidor, ¿m? Que es la que realmente tiene más impacto. ¿Es importante? Sí, pero la inflación al consumidor es mucho más. ¿Bien? Bueno, les muestro mi canal de YouTube para que lo tengan, Emilia Jiménez Trading, se llama de la misma forma que mi cuenta de Facebook. Este es mi Instagram, Emilia-trader, también para que me sigan. Y les recuerdo acá en newcapitalsecurities.com, esta es la página oficial. Pasen a ver un poco de todo. Ahora empieza un curso de criptomonedas, ha empezado, para aquellos que quieran aprender sobre este mundo. Hay un montón de temarios de diferentes temáticas para que se acerquen y vean qué es lo que más les interesa para continuar aprendiendo. Y acá están las suscripciones que son gratuitas, estas particularmente lo que es el boletín y la cuenta demo, que les sugiero que lo tengan. El boletín es este, que llega de lunes a viernes a todos los mails de las personas que se registren, completan sus datos en el botón regístrate y listo, ¿sí? Y la cuenta demo para tener esta cuenta en MetaTrader 4 de forma gratuita para poder utilizarla y aprender cómo se usa y cómo se opera. ¿Bien? Acá me dicen que vio el video de Alibaba y que le pareció muy bueno. Bueno, me alegro, ya voy a ir haciéndome un tiempito porque investigar empresas lleva tiempo. Eh, Me voy a ir haciendo un tiempito para ir analizando más de diferentes rubros y sectores. Hice específicamente sobre Alibaba porque había hecho un video anterior sobre la situación de la economía china y como toqué China, toqué empresas. Y de las empresas que vi, esa me pareció muy interesante, la situación en la que estaba, por eso hice un video específico. Ya voy a ir haciendo de diferentes sectores, de diferentes países, algunas empresas que estén a buenos precios, que estén interesantes, y no solamente que estén a buenos precios, pero cuando uno ve el balance sea un desastre, porque no me parece que sea productivo publicar eso. Así que bueno, vamos a ir de a poquito, me voy a ir haciendo un tiempito para hacer más. Les quiero agradecer a todos la compañía, como siempre, que están presentes en todos los seminarios. Este está siendo grabado, ya está subido el del día de ayer. Y bueno, nos veremos nuevamente en seminarios la semana que viene. Que descansen y será hasta la próxima. Chao y muchas gracias.